Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos nos reunimos aquí para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Hoy no estamos completos, como diría Mauricio. Precisamente Mauricio no se pudo conectar, está en otra reunión a estas horas. Jole Restrepo está de vacaciones y Emilia Restrepo también tenía una dificultad, una reunión. Como sabemos, nuestra rectora del CESA se le cruzan muchas veces esto, pero siempre la extrañamos como extrañamos a cualquiera de nosotros y, y los seguimos queriendo, ¿sí? Los vamos a rehabilitar en algún momento. Pero sí nos acompañan hoy y voy a ponerlos a los tres que estamos en la sesión de hoy. Don Santiago Pinzón Galán, que le preguntaré, por supuesto, desde cuál de sus latifundios favoritos se encuentra hoy transmitiendo, a ver si de pronto hoy está en Abu Dhabi, en su mansión de Mónaco, de pronto hasta está en Colombia. Y nuestra invitada que va a ser presentada por Santiago. Entonces, a los dos muy bienvenidos a esta transmisión. Don Santiago, primero no, a pesar de que tenemos una dama invitada, pues quiero saludar y que nos conteste la pregunta, ¿desde qué latifundio se encuentra hoy, don Santiago? Bienvenido. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Me reporto como siempre, cumplido, puntual, como Víctor y yo. Los demás no tanto. Ya vimos que Mauricio sigue en sus andanzas, entonces hoy no puede conectarse por alguna razón. Cambio Emilia y el joven Ole. Cole sí anticiparon su inasistencia. No, me encuentro en el Principado Chapinero, aquí en la maravillosa ciudad de Bogotá, reportándome 2.600 metros más cerca de las estrellas. Bueno, muy bien, don Santiago. Entonces, Y coméntenos, ¿a quién tenemos hoy de invitada? pues tenemos a alguien que tuve la oportunidad de conocer hace pocos días, pero que tiene un recorrido bastante importante en nuestro sector en Latinoamérica, una economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en artes en políticas públicas por la Central European University y especialización en finanzas públicas del Harvard Kennedy School en la Universidad de Harvard. O sea, ya mil par de pergaminos y vamos dando pistas de por lo menos el acento que van a oír especial. Alguien que tiene bastantes años de experiencia, apenas la vean van a decir, pues si tiene 22 años, ¿cómo tiene tantos años de experiencia? Y en el sector público, en el sector privado. Actualmente es miembro del Women's International Shipping and Trading Association y miembro del Consejo Consultivo de Chancay. Y ahorita hablaremos de qué es eso. Alguien que tiene una gran experiencia también de haber trabajado en diferentes entidades públicas, pero también de cooperación. Actualmente también es consultora de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Es socia fundadora de Lazarte Consulting y sobre todo fue ministra de Transportes y Comunicaciones del Perú. Entonces, alguien muy importante tiene, como sabemos, esta propia firma de Lazarte Consulting. Paola Lazarte, bienvenida. Qué bueno tenerte acá. Un gusto saber que estás desde Lima madrugando por culpa de Víctor. Ya pues, Adelante, ya puedes hablar. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Encantada y honradísima de estar con ustedes el día de hoy. yo voy a hacerte la pregunta, Paola, antes de la pregunta seria con la que solemos iniciar eh, nuestras sesiones, pero si tienes 22 años de experiencia, ¿te admitieron en tu primer trabajo a los 4 años de edad? ¿Cómo hicieron? Más o menos, no, mentira. No. Tengo la suerte de tener algunos genes por ahí heredados, Ah, bueno, pero no aparento mucho menos de lo que tengo. bueno, bien, bien. Ahora sí, Estamos don muy Gracias por Santiago. el piropo.
Gracias, no, pues Amigos TIC tiene audiencia en diferentes países y esta es la prueba de cómo desde Perú estamos generando otro espacio muy importante. Y pues hay muchos temas para hablar contigo, obviamente, y esa combinación de ministra de Transporte y Comunicaciones del Perú da para bastante alcance, sobre todo si uno está hablando de infraestructura física e infraestructura digital. Eh, y yo arrancaría por ahí. ¿Por qué Perú tiene un Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Que eso no es muy claro para muchas personas afuera de Perú. Fíjate, Perú tiene una organización un poco particular. Tiene, en efecto, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un viceministerio de Transportes que ve toda la conectividad de infraestructura y servicios, además de transportes, o sea, el transporte interprovincial, regulación, supervisión de transporte en carreteras y todo lo que es infraestructura de la red vial nacional y transferencias a gobiernos subnacionales. Y tiene su viceministerio de comunicaciones que tiene la regulación, otorgan concesiones, todo lo que son servicios de telecomunicaciones, conectividad digital y además también radiodifusión. Y también tiene al PRONATEL, que es el Programa Nacional de Telecomunicaciones, que es un programa básicamente de despliegue de infraestructura de Internet de redes regionales. Pero tiene también en lo que es la presidencia del Consejo de Ministros, depende del primer ministro, una secretaría que antes se llamaba la Secretaría de Gestión Digital, la SECDI, ¿no? Entonces, digamos de que todo el tema de infraestructura y regulación está más enfocada en el Ministerio de Transportes y lo que tiene que ver el tema de alfabetización, promoción de TICs, está en la PCM, como le decimos en la presidencia del Consejo de Ministros. A mi punto de vista, esta división no es la óptima. En realidad debiéramos de tener el paquete completo. No puedes hablar solamente de infraestructura y de alfabetización por el otro lado. Además, especialmente cuando tenemos ahora en nuestras narices los temas de ciberseguridad, y el desarrollo de la inteligencia artificial y promoción de nuevos espacios para utilizar y aprovechar la inteligencia artificial. Y esto no puede estar aislado de lo que es el despliegue de infraestructura y de la regulación. De la regulación que yo siempre llamo una regulación inteligente. ¿No? La inteligencia artificial no solamente debe tener el nombre, sino necesita de una regulación inteligente. Y en Perú yo me atrevería a decir que esta gobernanza no es la más óptima, no es la más adecuada. Yo soy de hecho de las que promueve que esto se encuentre en una sola entidad. Debiera ser un ministerio, como tienen ustedes también en Colombia, un ministerio que se dedique a ver el tema de manera integral. Y bueno, ya abogaremos esto en otras gestiones y defenderemos esta. Y si me permite complementar, creo de que una de las razones por las cuales está el viceministerio, o sea, la parte de comunicaciones y de conectividad digital en el Ministerio de Transportes es porque tradicionalmente se ha visto la conectividad digital como un tema de infraestructura. Entonces, por eso creo que es un poco el sesgo con el que se ha iniciado, pero tenemos que ir migrando hacia otras prácticas y hacia ver integralmente la problemática. En el momento en que se creó esto, se sentía suficiente pensar solamente en infraestructura, pero hoy definitivamente y con todo lo que ha evolucionado Perú, pues le queda insuficiente ese tipo de gobernanza, ¿no? Sí, bueno, muy bien. Totalmente de acuerdo. Es como creo todos los países iniciamos, ¿no? Y Perú, digamos, todavía tiene este esquema, avanzó con esta creación de esta secretaría en la PCM, pero es momento de que ya se junten porque es las dos caras de la misma moneda. Don Santi. Paola, entrando ya en materia, y por eso es que nos vimos hace poco, ¿cómo está la ciberseguridad y construyendo sobre esta realidad institucional de Perú, lo que estén impulsando y desarrollando como ecosistema de ciberseguridad en Perú?
Sí, bueno, estamos un poco, en términos generales, Perú está más o menos como la región, ¿no? Y todavía hay mucho espacio para mejora. Si vemos las noticias recientes, en Perú, no sé si habrá llegado noticias a Colombia, pero ha habido hackeo o filtración de datos de lo que es el Sistema Nacional de Identidad, esto a raíz de un convenio con otra entidad del Estado sobre la cual no se tiene control. Entonces, a pesar de existir regulación sobre ciberseguridad, todavía el ecosistema necesita robustecerse. Esto es visto desde el lado público, pero desde el lado empresarial, digamos, las empresas financieras y las empresas más grandes, minería, entre otras, el sector minero y otras industrias, están invirtiendo en ciberseguridad, sobre todo con lo que son las cadenas de suministros. Empresas grandes están exigiendo hacia abajo que sus operadores y subcontratistas también tengan estos criterios de ciberseguridad, pero como una iniciativa privada porque están internalizando los costos de lo que significa una posible filtración, no solamente en términos reputacionales, sino también en costos, digamos, económicos factibles, tangibles. Sin embargo, el sector todavía donde no se llega a interiorizar la necesidad de invertir en ciberseguridad todavía son las MIPES, las pequeñas y medianas empresas. Y en el Perú, ese es un sector bastante importante porque es el sector, el tamaño empresarial que mueve bastante la economía, y un impacto o una filtración o un problema de ciberseguridad no previsto y abordado previamente, básicamente en las MIPES, puede significar, digamos, la quiebra. Entonces, acá todavía como una iniciativa, digamos, no como una iniciativa de sobreregular desde el Estado, pero sí de generar los incentivos o hacer la incidencia suficiente para que este sector también esté resguardado frente a posibles ataques de ciberseguridad, filtraciones, entre otros. No hay mucho avance todavía a nivel estatal. Por ejemplo, España tiene un programa muy interesante para promover incentivos económicos para que las empresas puedan financiar paquetes que los respalde en temas de ciberseguridad y evite que estos ataques o filtraciones terminen quebrando o afectando sus empresas, empezándose. No se ha visto una promoción por parte del Estado. Yo me atrevería a decir que quizás debiéramos ver una forma de hacerlo público-privada. No todas las empresas están interiorizando esto y claramente pequeñas, sobre todo las más pequeñas, no van digamos, a sincerar situaciones o episodios como estos. Entonces, hay escasa data respecto de estos, digamos, incidencias de problemas de ciberseguridad de empresas pequeñas y medianas, y básicamente son las empresas grandes las que están invirtiendo. Entonces, todavía estamos bastante, voy a decirlo, un poco verdes. Todavía nos falta ir avanzando en ese tema como sociedad. Estamos bastante todavía desprotegidos. Como ciudadanos nos hemos visto desde el lado público y desde el lado privado, porque también hace unos meses hubo una filtración importante de un banco, uno de los bancos más importantes y grupos económicos en el país. Entonces, la ciudadanía todavía no reacciona mucho sobre este tema, pero en términos de regulación, en términos... Bueno, estamos experimentando una pequeña falla en este momento, pero voy a... Y Paola, de acuerdo a eso que nos acabas de decir, ¿cómo ves el benchmark, la comparación de cómo está Perú frente a otros países del vecindario y en general, cómo ves a América Latina en temas de ciberseguridad frente al resto del mundo? Bueno, creo que el reto es regional y es, digamos, compartimos esa realidad, ¿no? Hay países que están un poco más avanzados. Creo que en el caso de Perú, a raíz de los últimos sucesos, está más vigente la necesidad
de trabajar de manera ardua en el tema de ciberseguridad. Ahora lo estamos viendo desde el lado de la afectación al ciudadano por el uso de sus datos, por la filtración de sus datos personales. Pero lo que no se está dimensionando el día de hoy, y es difícil, como mencionaba previamente, es en el impacto económico que tiene también en las instituciones o en las empresas, ¿no? Entonces, el desarrollo empresarial también tiene que internalizar de que la ciberseguridad ya no es algo alternativo, opcional, es parte de tus costos primordiales y de tus inversiones necesarias. Entonces, ahí yo creo de que, a diferencia de otras realidades, digamos, en Estados Unidos, en Asia, en Europa especialmente, había mencionado el caso de España, el rol que puede tener el Estado es un poco de hacer esta incidencia y de quizás, así como en algunos casos hubo capital semilla para generar emprendimientos y nuevos negocios, ver una forma, yo no soy muy, en realidad no me gusta mucho los subsidios, no me parece a veces que sea un mecanismo acertado, por lo general genera incentivos perversos, pero ver un mecanismo financiero inteligente que permita que las empresas, insisto en las empresas, porque el Estado, las instituciones públicas tendría que hacer algo obligatorio. Perú, yo sí me atrevería a decir que a diferencia de otros países, en todo el tema de datos abiertos, si bien es cierto, se ha avanzado bastante, existe data pública, pero todavía existen muchos procesos a la interna que no se han digitalizado en el sentido de tener documentos digitales, pero los procesos no se han automatizado y todavía no se hace uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, viniendo yo del sector infraestructura, tanto de transporte como el de conectividad digital, sería interesantísimo, es interesantísimo y además nos blinda de sesgos y de cualquier problema potencial de corrupción si, por ejemplo, tuviésemos todos los expedientes técnicos sistematizados en la inteligencia artificial y que con eso prescindamos de comités de selección y que sea la inteligencia artificial quien te seleccione la mejor alternativa en infraestructura, la que te seleccione la mejor propuesta económica, la que te saque o la que te pueda concluir desviaciones en algunos costos, sobrecostos, entre otros. Entonces, existe demasiada información que todavía no se ha subido a la nube, que todavía no se explota desde el sector público. Yo me atrevería a decir que el sector público en el Perú todavía no ha avanzado, ha hecho lo mínimo, no lo mínimo indispensable, pero ha avanzado un poquito, pero falta bastante. Y en el caso privado, como mencionaba, y donde hago bastante incidencia, el Estado podría ahí ver alguna forma de generar incentivos económicos para que este segmento tan importante en el Perú, como las pequeñas y medianas empresas, internalice y pueda financiar, no vea la rentabilidad de invertir en ciberseguridad. Como mencionaba, este segmento es el más vulnerable y cualquier ataque de ciberseguridad termina quebrándolas y no se recoge esa información. Entonces, mucha de la información que tenemos básicamente de ciberseguridad en el país está con el sector financiero, empresas de grandes industrias y sectores industriales, pero el grueso de la economía en la que nos movemos no se tiene todavía data porque tampoco no se sinceran. Un empresario no va a admitir, un pequeño, mediano empresario no va a admitir que quebró o que perdió mucho dinero por no haber invertido en lo que a veces solamente se ve como un software, pero en realidad es más que un software. De acuerdo. Paola, bueno, no sé, Víctor, por favor, primero No, no, la. solo iba a hacer un comentario y de pronto es Santiago el que tiene la respuesta. Una de las respuestas, por supuesto, y es que yo creo que en eso Colombia se parece mucho a Perú. Es decir, también el 96-97% de nuestras empresas son MIPYMES y de hecho, un altísimo porcentaje, también por encima del 90%, son pequeños locales comerciales, son tiendas de barrio, son locales en pequeños centros comerciales o en las calles. Entonces, ahí siente uno también que en Colombia la vulnerabilidad de un altísimo porcentaje de la economía que mueve el sector real también está vulnerable, Santiago. Total, es muy parecida a la realidad, digamos, en los países latinoamericanos, pero en los países andinos, lo que acaba de decir Sí. Paola en términos del aparato productivo.
Dejando al lado México y Brasil, nuestras Claro. circunstancias son de esa realidad, que por eso tan importante, digamos, evangelización permanente, ¿no? Es un reto público-privado de la academia, pero comparto plenamente el tema de cómo la cultura todavía falta y la apropiación digital, pues porque lo mismo que le pasa a Perú, ya empezamos a hablar de facturación electrónica, ya empezamos a tener más acceso a dispositivos, ya sabemos que la nube me ayuda a manejar el cuadernito para tener las cuentas, pero llevarlo a la práctica todavía falta. Y ahí yo quería preguntarle, perdona Paola, tú hablaste de inteligencia artificial, muy rápidamente, ¿tú crees que deberíamos regular la inteligencia artificial? Esa es una muy buena pregunta. A mí a veces me da un poco de temor cuando se habla de regular, no porque crea, digamos, que no es necesaria la regulación, sino que usualmente nos equivocamos regulando. Quien termina haciendo la regulación es un funcionario público o un burócrata que no ha probado en carne viva o en carne propia cómo lo ve un privado o cómo le afecta a un privado. Entonces, a ver, la regulación sí es necesaria, pero sí creo que si, o sea, de hacerla tendría que hacerse necesariamente con los actores del ecosistema. O sea, es totalmente, es absurdo hacer regulación sin conocer cómo realmente funciona en el ecosistema, en la vida real, en los negocios, y cómo impacta. Entonces, y eso no se hace solamente con un análisis de impacto regulatorio que también nuevamente se hace con burócratas que no necesariamente han probado o han vivido en la cancha, como decimos acá, la problemática. Entonces, eh, yo, hay varios temas digamos que en inteligencia artificial se pueden desarrollar, por ejemplo, o que mejor dicho, creo que más bien somos los actores los que podemos ir eh, no apoyando, nutriendo la inteligencia artificial de contenido para corregir algunas imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, en vez de tener alguna regulación. A mí no abogaría por eso. Por ejemplo, en temas de contenidos, yo creo que es básicamente hacer o ser conscientes de que si la inteligencia artificial es inteligente es porque nosotros la hacemos inteligente. No, la inteligencia artificial no es un cerebro extraterrestre que Ni viene con autónomo. información, exacto, que viene con información que no hemos producido. Entonces, hay algunos aspectos, la semana pasada estuve en un webinar también eh, interesante, no, en realidad hace un tiempo ya, que veíamos el tema de los sesgos de género y, por ejemplo, regular inteligencia artificial en esos temas para mí sería totalmente absurdo. Podríamos hacer, digamos, iniciativas para poder nutrir de información a la inteligencia artificial, pero regularla, no. Entonces, yo me atrevería a decir que hay todavía muchos temas por trabajar desde el lado público en materia del ecosistema de TICs, inteligencia artificial, conectividad digital, pero no creo que la regulación de la inteligencia artificial el día de hoy sea algo por lo que debamos empezar. Me atrevería a decir que generaría más distorsiones. Quizás el tiempo me diga que estoy equivocada, no lo sé, es algo que tendríamos que ver, pero no, yo preferiría, en temas de contenidos, en absoluto. Y más bien lo que sí se debiera promover es más el uso de la inteligencia artificial, bueno, de nutrirla, como mencionaba, de subir a la nube información, eso sí debiera ser obligatorio, por ejemplo. No, entidades públicas que suban la información a la nube para que la inteligencia artificial la pueda procesar. Digamos, ese tipo de regulación, sí, pero ya de regulación de contenidos o de usos, o por ejemplo, algo que me pareció que habría que explorar bien, claro, como por ejemplo en ese tema de sesgos de género que puede existir en la inteligencia artificial, cuando hay empresas que utilizan la IA para procesos de selección, ¿cómo pueden utilizar información sesgada o cómo finalmente terminas descartando a candidatos que son más idóneos? Yo creo que las mismas empresas se van a ir también dando cuenta de que la IA puede tener sus defectos y pueden ir corrigiendo, pero regular a priori me atrevería a decir que no. Ok, Una posición liberal con muy bien, respecto a... muy Sí, bien. y la comparto en muy alto porcentaje. Yo creo que el problema no es la regulación per se, sino quién la hace
y desde dónde la hace, sin toda la participación en la construcción de un consenso con los actores del ecosistema, pues es sumamente peligroso. Esta es la compuerta que se le puede abrir a los gobernantes para censurar contenidos, censurar voces. Eso es un riesgo que siempre lo hemos hablado, el tema de neutralidad en la red, con los contenidos, de quién lo hace, desde dónde lo hace, y todo bajo la sombrilla de esto atenta contra la seguridad nacional, esto habla mal del país, esto, etcétera, etcétera. Es una gran tentación y un riesgo por ende. Don Santiago. Sí, cuando te presenté hablamos de un lugar que se llama Chancay. Y para que la gente se ubique, estamos hablando de unos importantes eh, combinaciones de elementos de geopolítica y de inversión grande en Chancay. ¿Qué es Chancay y por qué está tan importante esa circunstancia a 75 kilómetros para que la gente que por primera vez va a oír esta palabra y entienda las implicaciones y fabuloso saber que tú eres, pues haces parte del Consejo Consultivo. Entonces, para que nos cuentes eso y ahí terminamos hablando de otra cosita. Por supuesto. Bueno, Chancay es una ciudad que está al norte de Lima, está a casi 80 kilómetros de distancia, pero en Chancay se ha desarrollado el puerto con la profundidad más grande que permite la recepción de los barcos, buques de mayor tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Además, es una inversión peruano-china, no es un proyecto que nació con la empresa Volcan, una empresa del sector minero, y con COSCO Shipping, que es una de las navieras más importantes del mundo de propiedad china. Esto ha sido una inversión netamente privada, no ha sido una concesión de asociación público-privada, que es, digamos, la particularidad que tiene el Perú con su ley del Sistema Portuario Nacional, que permite hacer inversión privada en puertos, y básicamente el Estado interviene en lo que son las autorizaciones, los permisos ambientales y autorizaciones portuarias, entre otros. Entonces, esto se empezó en el 2017-18 y el año pasado ya inició operaciones. Chancay es ahora la puerta de salida, de entrada y de salida, es el centro de conexión de América del Sur, Latinoamérica, si se puede decir, con China y más que todo con Asia. Entonces, para darles unas ideas, Brasil tranquilamente reduce su tiempo de viaje de 15 a 20 días. Los productos colombianos también, al optar por haciendo cabotaje, que es el transporte entre puertos de Colombia a Perú, tranquilamente puede reducir sus tiempos de exportación de productos en 12 días también, 10, 12 días. Entonces, esto tiene un impacto muy importante en el flete. Entonces, Chancay se ha constituido como digamos, el epicentro o el origen, el punto de salida, la puerta de entrada y de salida para todo lo que es el comercio sudamericano, latinoamericano, expandiéndose hacia el norte, con el Asia. Entonces, esto mejora bastante la competitividad, bueno, en el caso peruano, de todas maneras, pero también regional, y está significando una serie de iniciativas, por ejemplo, varios empresarios colombianos, ecuatorianos, brasileños, chilenos, están muy interesados no, ya están comerciando sus productos a través del puerto de Chancay, optando por este puerto, el costo de los fletes, y además también se está haciendo, esto en el caso más de Brasil, nearshoring, ¿no? Que están acercando digamos, su producción hacia la frontera con Perú, porque finalmente va a ser más competitiva su negocio, su desarrollo ahí económico. Entonces, Chancay en términos económicos es súper relevante, ¿no? Es una inversión en esta primera etapa de más de 1.200 millones de dólares, netamente privada. Tiene 2 etapas más que todavía van a seguir realizándose. No solamente es el puerto, sino que además también el proyecto contempla una zona logística para que se desarrolle inversiones logísticas, almacenes, y ahí viene algo muy importante.
ya se ha aprobado y simplemente es un tema de trámite formal la ley marco o la ley general de las zonas económicas especiales privadas. Eso quiere decir que con la promulgación o la creación de la zona económica especial de Chancay, se genera una serie de incentivos tributarios para que los inversionistas privados de cualquier bandera puedan venir al Perú a invertir en industrias y en sectores, digamos, bastante rentables. El tema de, por ejemplo, de ciberseguridad, perdón, data centers, conectividad digital, es súper importante en este desarrollo. Y lo que Perú está buscando con esto es, por ejemplo, se está dando un incentivo de no pagar el impuesto a la renta durante un tiempo para que tengan los incentivos y podamos atraer inversionistas, repito, porque en realidad no es un tema solamente con China, queremos que sean inversionistas de todas las banderas. Entonces también Colombia está más que bienvenido. Y Chancay con esto se constituye, en realidad más que el puerto de Chancay, es un hub, ¿no? Es un hub que es entre el puerto de Chancay y el puerto del Callao, que hasta el año pasado era el principal puerto, sigue siendo un puerto importante, ojo, pero era el único puerto o el principal puerto de salida. Ahora tenemos dos. Y básicamente estamos recibiendo, por ejemplo, carga que viene de Chile haciendo cabotaje por los puertos del sur y que salen a través de Chancay. Entonces, es una inversión estratégica y también geopolítica, como bien lo habías mencionado, porque sí también ha despertado el interés de los Estados, el sano interés de los Estados Unidos en invertir en el país y de tener más presencia en materia de infraestructura y de negocios, ¿no? Sí. Paola, no, yo por lo menos no sabía de Chancay, me parece interesantísimo. Al principio, además, cuando te presentaba a Santiago, pensé que había mencionado Shanghái. Y, y entonces, bueno, también tuvo experiencia Paola en China. No era un cuento chino, era cierto. No, Chiang sí, Kai. sí, sí, sí. De hecho, Ahí, por ejemplo, cuando mencionabas entrada y salida, entonces, por ejemplo, con Colombia, vía cabotaje con puertos como Buenaventura, es que se lograría esa reducción de los 10 12 días en tiempos, ¿no? efectivamente, efectivamente. El comercio, digamos, ahora de puertos ha cambiado un poco porque ya no es, existe una integración vertical, es decir, un relacionamiento económico desde la línea naviera hasta el administrador del puerto e inclusive con los agentes logísticos. Eso depende de cada país. Claro. Entonces, en el mercado internacional, esto es algo, una realidad en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, existe esa integración vertical y son las líneas navieras las que finalmente terminan dirigiendo un poco el comercio internacional. Entonces, el tener la línea naviera, eso sucede con las concesiones también. Existen líneas navieras que tienen su concesionario administrador y que finalmente son las que concentran toda la carga y terminan sacando los productos de sus clientes a través de los puertos concesionados. En el caso de Costco Shipping, que además, valga mencionar, en el mundo las navieras han hecho un sistema de alianzas en las cuales para tener mejor capacidad de negociación, de gestión de costos y de precios, han decidido hacer alianzas entre navieras y con eso han ido, digamos, posicionándose en puertos internacionales. Y a posicionándose me refiero adquiriendo puertos internacionales. Entonces, en el caso de Chancay, claro, acá la relación es directa porque es la propia naviera la que Costco Shipping, la que ha desarrollado la infraestructura y además también es el primer puerto inteligente que existe en el país, ¿no? Los procesos automatizados, entre otros. Entonces, tiene tecnología 5G en el puerto y quería mencionarte que, claro, pues de repente quienes nos están escuchando pueden pensar de que Chancay se ha creado o el nombre se crea a raíz de la inversión. Esta es una ciudad que tiene muchísimos años, de hecho es un nombre precolombino, y curiosamente el eslogan es de Chancay a Shanghai. Entonces, es una inversión estratégica. Lo interesante es que a raíz de esto, Perú se está posicionando como un centro muy atractivo para lo que son las inversiones. Y es por eso que es importante que también el Estado se prepare, porque claro, las inversiones, el inversionista donde ve el negocio va a entrar. Lo que el Estado tiene que garantizar es predictibilidad y transparencia.
¿no? Entonces, esas dos condiciones, creo yo, para los inversionistas son necesarias para tomar una decisión y venir al Perú, además de estos incentivos económicos y tributarios que se están dando para poder realizar desarrollo, porque lo que se quiere no es pues seguir siendo un país primario exportador, nosotros somos potencia en lo que es exportación de arándanos, paltas, minería, cobre, sin embargo lo Minería. que queremos es, exactamente, lo que queremos es también desarrollar encadenamientos productivos a partir del puerto, ¿no? Entonces, generar industria, no solamente seguir con la minería, que es muy importante, pero generar más industria que pueda desarrollar el país. Paola, pues fascinante y la gente se va a dar cuenta que, pues palabras más, palabras menos, más de 3 billones de dólares en inversión, porque es la primera etapa 1000 y pico, va a cambiar todo y eso tiene implicaciones en logística, en tecnología y obviamente en el posicionamiento de Perú. Te iba a preguntar un par de cosas fáciles mientras que Víctor maneja esos botones tan rápidos como los maneja y es, ¿cuál es el top 3 de recomendaciones de la cocina peruana? ¿Cuáles son tus 3 platos favoritos? Porque es que la cocina peruana cada vez más fuerte. Entonces, dinos una peruana con ese nivel de conocimiento, ¿cuál sería el top 3? Ajá. A ver, es que esos son mis platos favoritos, pero son un Exacto. poco... Bien, tuyos. A mí no sé qué tan conocido será en el mundo, pero sospecho que no, pero a mí me encanta el caucao. Y No. el caucao, sí, no es muy... Básicamente en Perú se ha hecho en el mundo se ha hecho conocido con la comida marina, pero todavía existe mucho por explorar, sobre todo en la cocina amazónica y en la andina. Pero el caucao es como una especie de guiso con papa, arvejas, y bueno, es que es el mondongo, es la parte interior de la panza del animalito, que esa es la parte que de repente a la gente no le puede gustar, pero es delicioso. Es delicioso. Suena. Sí. Yo cada vez que mi mamá me pregunta por mi cumpleaños qué quiero de comer, le digo caucao. Ok, pues vamos en el primero. ¿Y los otros dos? Bueno, el clásico sería el ceviche, a mí me gusta bastante, aunque en realidad no sé si habrá llegado allá, pero el tiradito, que es con otras salsas, Sí. es muy, muy También. rico. Y otra cocina que es muy exquisita es la de la región de Arequipa. Entonces, diría el rocoto relleno. El rocoto es como una especie de pimiento en tamaño, ¿no? Acá son grandecitos, pero es muy picante. Pero lo que se hace es quitarle todo el nervio y la parte picante, siempre queda un poquito, y se le rellena con carnecitas y también con un guiso muy rico, y se le pone una papita al costado como guarnición y con un poco de quesito a veces. Es delicioso. O si no, la tradicional causa La limeña que a causa. mí me Uy, encanta. campeona. Yo sospecho por la respuesta de Paola que no solo que no solo consume, sino que también prepara, porque dio unas indicaciones muy culinarias. Es que me gusta comer, pero ahí voy más o menos con la cocina. Algún día les mostraré. Bueno, No, que sea una disculpa para vernos acá en Colombia, sí. porque pues obviamente tienes que venir otra vez y darnos eso o ir a Lima y conocerlo. Yo sé que nos ha acabado el tiempo, pero no puedo faltar la pregunta. Una exministra de Transporte, de Comunicaciones, que ya estuvo en el sector público, que nos dio recomendaciones claras de cocina. ¿Por qué está en la política o por qué va a seguir en la política? Porque ya le picó. Es que yo creo que el Perú es una pasión, ¿sabes? Y por más que es un reto y a veces es complejo y difícil, yo amo mi país, así que dejárselo a otro cuando puedo hacerlo yo, y además cuando hay capacidad, hay voluntad. Créeme que he descubierto mucha gente valiosa en el sector público, el sector privado también, obviamente, pero en el sector público que quiere hacer tantas cosas y que a veces no lo logra hacer porque falta liderazgo o porque simplemente no se piensa fuera de la caja. Entonces, en mi caso, yo creo que ya es una enfermedad, en el buen sentido de la palabra,
y siempre voy a querer, desde el lado en el que esté, poder influenciar y poder cambiar las cosas, ¿no? Además, bueno, es parte de mi personalidad, no puedo con mi genio, como se dice. Buenísimo. Muy bien. Paola, y otras, que creo que Santiago y yo cada vez vamos a estar haciendo la última pregunta, pero de esos dos mundos en los que estuviste, el transporte y las comunicaciones, en ambas se te escucha con mucha propiedad, con pasión, pero en tu corazoncito, ¿cuál de los dos áreas te sentías cómoda y decías, yo puedo aportar más acá? Es que cada área era distinta. Por ejemplo, claro, en transportes, por el lado de la... Es que hay varios temas también en transportes. Por el lado de la infraestructura, que acá en Perú todavía sigue siendo un reto y hay mucho por hacer, me sentía bastante cómoda por, digamos, por toda la experiencia en diferentes sectores, ¿no? Pero a mí el que me encantaba es el de comunicaciones, porque primero tiene mucho de lo que es organización industrial. Y yo como economista, me encanta, o sea, era mi curso, de hecho fui predocente de organización industrial, entonces me fascinaba cómo a partir, por eso que hago incidencia en la regulación, cómo a partir de la regulación tú podías generar los incentivos para que el mercado pudiese llegar donde usualmente se dice el Estado llega donde el privado no llega. Acá es al revés. ¿Cómo a través de la regulación puedes hacer que el privado llegue cuando el público no puede? Que es lo que sucede en infraestructura de conectividad digital, ¿no? Con las redes regionales, por ejemplo, en los sectores donde no hay, digamos, no son comercialmente tan apetecibles y donde, claro, tiene que entrar el Estado, pero entra mal. Entonces, a mí me fascina comunicaciones, porque yo, por ejemplo, soy de la posición de que más allá, o sea, más que ser un agente constructor o ejecutor de infraestructura, debiera ser un agente regulador y supervisor, ¿no? Para que los privados tengan los incentivos para llegar a la Amazonía, tengan los incentivos para llegar a las zonas andinas más alejadas, generar esos mecanismos, por ejemplo, como el de canon por cobertura que tenemos acá, algún tipo de incentivo económico tributario para que sea atractivo llegar a esas zonas alejadas, en vez de estar pagando planillas y estar perdiendo dinero en laudos arbitrales, arbitrajes, entre otros, por proyectos de infraestructura que no funcionan. Entonces, son distintos, pero me atrevería a decir que me gustan bastante el de comunicaciones porque hay mucho espacio para la creatividad. No, la queremos en TIC, la queremos en TIC. Eso sí, no la vamos a dejar prestar más tiempo para otros sectores. Bueno, ahora sí, la última para cerrar. ¿Cuáles son tus recomendaciones de libro? Top 3. ¿Qué libros te gustan? ¿Qué estás leyendo? ¿De cualquier tema o de podcast? Para cerrar. Pero top 3, por qué tan exigente? Porque Ahora es difícil. el top 27 de tus libros, no. Dos, si quieres dos. Dos, listo, dos. El que estoy leyendo ahora se llama Liderazgo, de Henry Kissinger. Es un muy buen libro. Hace toda una recapitulación de los diferentes liderazgos que han existido en líderes en el mundo. Me encanta, al menos esa es digamos, mi lectura política. Un libro que me encanta mucho, y no es porque haya fallecido hace poco, es El paraíso en otra esquina, de Mario Vargas Llosa. Es uno de mis favoritos. Eh, y mi autor favorito, además también de Mario Vargas Llosa, es Milán Kundera. Entonces, si tú me dices qué libro recomendaría, y que ya lo he leído hace un buen tiempo, pero que me encanta porque además tiene un humor tan negro, es El libro de los amores ridículos. Es un muy buen libro. Esa sería mi recomendación. Bueno, muy bien. Bueno, pues esta semana tuvimos en Amigos TIC a Paola Lazarte, exministra de Comunicaciones y Transporte, hoy socia de Lazarte Consulting. Come delicioso, cocina aún mejor, eh, lee a Kundera, a Vargas Llosa, a Kissinger y adicionalmente
empezó sumamente joven y todavía parece aún más joven. Entonces, Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y a todos ustedes recuerden que pueden seguirnos en el canal de YouTube de Caracol Podcast y por supuesto en Spotify y en otras plataformas como Apple Podcast, buscan Amigos TIC y ahí nos encuentran. Paola, mil y mil gracias. Hasta pronto. Gracias, Muchas Paola. gracias, hasta pronto. Un abrazo.